Todavía, recuerdo esa noche, como si estuviera grabada a fuego en mi pecho. El sonido de la lluvia contra la ventana, el leve aroma del perfume de mi madre en el pasillo, y la sensación de que todo en nuestra casa se había desmoronado de repente. Si alguien me hubiera dicho unos meses antes que mi familia se desmoronaría por un secreto, no le habría creído. Solía pensar que mi padrastro era el tipo de hombre que jamás nos haría daño. Llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 12 años, después de que mi padre biológico se marchara. Durante mucho tiempo, sentí que era la pieza que mi madre y yo necesitábamos. Era amable, atento, el tipo de hombre que me arreglaba la bici antes de que se lo pidiera, o que sorprendía a mi madre con un café los domingos. Yo lo llamaba Tom. Al principio me resultaba extraño llamar a otro hombre algo parecido a papá. Pero con el tiempo, se volvió algo natural. Siempre estuvo ahí para las dos. Y quizás por eso lo que pasó después me destrozó tanto. No fue solo una traición, fue incredulidad. De esas que destrozan todo lo que crees saber sobre el amor, la lealtad y la confianza. La primera señal llegó tan silenciosamente que casi la ignoré. Mi madre había empezado a trabajar más horas en el hospital, haciendo turnos extra. Tom, que trabajaba principalmente desde casa, siempre era quien la esperaba a su regreso. O al menos eso creía yo. Una noche, volví temprano de la universidad. Mi clase se había cancelado, y entré en una casa demasiado silenciosa. Las luces del salón estaban tenues, y recuerdo que me pareció raro, porque Tom solía poner la tele a todo volumen cuando estaba solo en casa. Llamé a Tom. No hubo respuesta. Entonces oí una risa débil. Una risa de mujer que venía del garaje. Al principio me quedé paralizada. Quizás estaba viendo algo en el móvil, me dije. Pero la curiosidad, o tal vez el instinto, me impulsó hacia el sonido. Caminé, despacio, con el corazón latiendo con fuerza, cada paso más pesado que el anterior. Cuando abrí la puerta del garaje apenas 1 centímetro, lo vi, y mi mundo se detuvo. No estaba solo. Estaba de pie cerca, demasiado cerca, de alguien a quien no reconocía al principio. Una mujer con el pelo recogido, riendo suavemente mientras rozaba su mano contra su brazo. Fue sutil, pero suficiente. La forma en que la miró, la sonrisa que le dedicó, no era amistosa. Era familiar, íntima. No dije nada, simplemente retrocedí, cerré la puerta en silencio, y me fui a mi habitación, como si nada hubiera pasado. Esa noche, no pude dormir. El corazón me latía con fuerza, la mente me daba vueltas. Intentaba convencerme de que había malinterpretado lo que vi. Tal vez era una compañera de trabajo. Tal vez era inofensivo. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Los siguientes días fueron una tortura. Lo observaba atentamente. Cada sonrisa, cada notificación de mensaje, cada vez que salía para hacer una llamada rápida. Me di cuenta de cosas que nunca antes había notado. La forma en que se cambiaba la camisa de repente, antes de que mi madre llegara a casa. El leve olor a perfume que no era el suyo. El hecho de que hubiera empezado a bloquear el teléfono, algo que nunca solía hacer. Mi madre, dulce y confiada como siempre, no vio nada de eso. Estaba agotada del trabajo, siempre corriendo de un turno a otro. Y cuando estaba en casa, parecía simplemente agradecida de tenerlo allí. Lo odiaba. Odiaba verla darle un beso de buenas noches, sabiendo que algo no andaba bien. Una semana después, la verdad me golpeó más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Tom le había dicho a mi madre que trabajaría hasta tarde en un proyecto, y que no llegaría a casa hasta después de medianoche. Mamá le creyó. Claro, siempre lo hacía. Pero esa noche algo no me cuadraba. Lo intuía. Suena descabellado ahora. Pero en ese momento, necesitaba saberlo. Necesitaba dejar de fingir que los susurros en mi cabeza no eran reales. Salió alrededor de las 7 p.m., vestido más elegante de lo habitual. Esperé unos minutos, cogí las llaves del coche y lo seguí. Me temblaban las manos en el volante. Me dije a mí misma que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo ya sabía lo que iba a encontrar. Condujo al otro lado de la ciudad,
hasta una zona tranquila, llena de pequeños restaurantes y bares. Aparqué unos espacios más atrás, y lo observé salir. Unos minutos después, apareció la misma mujer del garaje. Parecía feliz, demasiado feliz al verlo. Y entonces se abrazaron. No fue un abrazo rápido y amistoso, sino uno largo. Él le tocó la cara, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Recuerdo haber agarrado el volante con tanta fuerza, que se me entumecieron los dedos. Las lágrimas me nublaron la vista, y ni siquiera podía respirar. Los vi entrar juntos, riendo como si nada en el mundo pudiera afectarles. Esa noche, me di cuenta de que el hombre que creía que era de mi familia, el hombre que me crió, llevaba una doble vida. Conduje a casa esa noche en silencio, llorando todo el camino. No sabía qué hacer. ¿Debería contárselo a mi madre? ¿Debería enfrentarlo? ¿Debería fingir que no lo vi? Una parte de mí quería gritarle. Otra parte de mí solo quería proteger a mi madre del dolor que sabía que se avecinaba. Durante 2 días no dije una palabra. Apenas comí, apenas dormí. Mi madre lo notó, por supuesto. Me preguntó qué me pasaba, pero no pude obligarme a decírselo. Entonces todo cambió. Una tarde Tom llegó a casa temprano, más temprano de lo habitual. Parecía nervioso, distraído. Fue directo a la ducha sin decir mucho. Cuando dejó su teléfono en el mostrador, vi que aparecía un mensaje. Era de ella. Anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. Se me paró el corazón. Ahí estaba. La prueba. No más dudas. No más conjeturas. Me quedé allí temblando, mirando su teléfono, hasta que oí que el agua dejaba de correr. Rápidamente lo dejé, y corrí a mi habitación. Lloré hasta que me dolieron los ojos. Lo odié por haberle hecho esto a mi madre, por haber arruinado todo lo que teníamos, pero también me odié a mí misma, por saber la verdad, y no haber dicho nada. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a contárselo a mi madre, pero no tenía ni idea de la tormenta que esa verdad traería a nuestro hogar. La noche que decidí contárselo, sentí que el pecho se me encogía bajo el peso de mi propio corazón. No dejaba de revivir cada recuerdo de Tom en mi mente. La forma en que le sonreía, la forma en que la llamaba su todo, la forma en que solía decirme que el amor significaba no mentir jamás. Y ahora, ese mismo hombre mentía cada día bajo nuestro techo. Mi madre estaba sentada en el sofá, todavía con su uniforme de enfermera, el pelo recogido, el cansancio reflejado en su rostro. Sonrió al verme entrar, una sonrisa dulce y cansada, que me hizo sentir un nudo en la garganta. «Hola, cariño», dijo suavemente. «¿Estás bien? Has estado muy callada últimamente». Me senté a su lado, con las manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas, antes incluso de poder hablar. «Mamá», susurré, «hay algo que necesito contarte». Me miró confundida. «¿Qué pasa?» Y entonces las palabras salieron, entrecortadas, temblorosas, pero reales. «Es Tom. Él ha estado viendo a otra persona». El silencio que siguió fue insoportable. Podía oír el zumbido del refrigerador, la lluvia afuera, la suave inhalación de mi madre tratando de procesar lo que acababa de oír. Parpadeó varias veces, como si hubiera dicho algo imposible. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con la voz temblorosa. Le conté todo. El garaje. La noche que lo seguí. El mensaje que vi en su teléfono. Cada detalle me quemaba la garganta mientras hablaba. Por un rato, se quedó sentada mirando la pared. Luego, en voz baja dijo, «No, él no haría eso. Tom no haría eso». Tenía tantas ganas de estar de acuerdo con ella. Quería creer que todo era un error. Pero en el fondo, ambas sabíamos la verdad. Sus manos empezaron a temblar. Se levantó y se fue a la cocina, caminando de un lado a otro, como si intentara despertar de una pesadilla. La seguí, pero no me miró. «Tengo que verlo con mis propios ojos», dijo finalmente. «No puedo simplemente creerle a nadie, ni siquiera a ti. No para algo así». Eso dolió. Pero entendí que cuando amas a alguien tan profundamente, la negación se convierte en tu única defensa. La noche siguiente, le dijo a Tom que trabajaría en el turno de noche, pero no fue a trabajar. En cambio, lo siguió. Me quedé en casa dando vueltas por la casa, rezando para estar equivocado, rezando para que de alguna manera
Todo esto resultara ser un malentendido. Pero cuando regresó esa noche, supe que tenía el rostro pálido, los ojos rojos. Pasó a mi lado sin decir palabra, directamente a su habitación. Pude oír el sonido de los cajones abriéndose, el débil sonido de su llanto. Luego un estruendo, algo que se rompió. Corrí a la puerta, y la vi allí de pie, sosteniendo una de sus fotos de boda. El cristal estaba hecho añicos en el suelo. Él lo hizo, susurró. Realmente lo hizo. Hay algo desgarrador en ver el dolor de tus padres. Mi madre siempre había sido la persona más fuerte que conocía, el tipo de mujer que cargaba con todo sobre sus hombros, y aún así, sonreía. Pero esa noche, no era fuerte. Era solo humana, rota. Tom llegó a casa una hora después, silbando como si nada hubiera pasado. Cuando vio la foto en el suelo, se quedó paralizado. ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa. Mi madre lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Dímelo tú, dijo fríamente. Por un momento, no dijo nada. Luego suspiró, como un hombre que había sido descubierto. Y ya no quería fingir. Lo siento, dijo en voz baja. Eso fue todo. Sin excusas, sin negación. Solo unas pocas palabras vacías que no significaban nada. Mamá rió amargamente. Lo sientes, después de todo lo que te di. Después de todo lo que construimos. Intentó explicar, decir que no quería que sucediera, que todavía la amaba. Pero nada de eso importó. No puedes deshacer algo una vez que se ha roto. Quise gritarle, decirle que lo había arruinado todo. Pero la verdad era que ni siquiera tenía energía. Simplemente me quedé allí, entumecida, viendo cómo el hombre al que solía admirar se convertía en un extraño. Empacó sus cosas esa noche. Sin gritos, sin súplicas, solo silencio. Antes de irse, se volvió hacia mí y dijo: Siento que hayas tenido que ver todo esto. Nunca quise lastimarte. No respondí. No podía, porque la verdad era que no solo había lastimado a mi madre, también me había lastimado a mí. Había destruido la única versión de familia en la que alguna vez creí. Después de que se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Su risa, sus zapatos junto a la puerta, su taza de café. Todo se había ido. Pero su ausencia aún llenaba cada habitación. Las semanas que siguieron fueron silenciosas. Mi madre apenas hablaba, y yo no la presionaba. A veces la oía llorar por la noche, y simplemente me sentaba afuera de su puerta, deseando poder quitarle el dolor. Empezar a salir a caminar de nuevo, a pasar tiempo con amigos, incluso a sonreír de vez en cuando. Pero yo sabía que nunca volvería a ser la misma. Ninguno de nosotros lo sería. Una noche, meses después, estábamos sentadas juntas en el porche viendo la puesta de sol. Se volvió hacia mí y dijo: ¿Sabes? Solía pensar que el amor era aferrarse a pesar de todo. Pero ahora, creo que a veces el amor es saber cuándo dejar ir. Asentí con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, me acosté pensando en lo frágil que es la confianza, en cómo se tarda años en construirla y solo segundos en romperla, y en cómo a veces las personas en las que más confiamos son las que pueden destruirnos con una sola decisión. Tom nunca regresó. Oí que se mudó a otra ciudad, que empezó de nuevo. Tal vez se arrepienta de lo que hizo. Tal vez no. Pero ya no importa, porque lo que dejó atrás, el silencio, el dolor, el vacío, se convirtió en la base de algo más. Punto de fuerza. Mi madre y yo aprendimos a reconstruir. Solo nosotras dos. No fue fácil, pero lo superamos. Y tal vez eso es lo que realmente significa sanar. No olvidar lo que pasó, sino aprender a vivir de nuevo a pesar de ello. Incluso ahora, años después, cuando pienso en él, ya no me invade la ira. Me invade la tristeza, porque me di cuenta de algo. La gente no solo destruye familias engañando, las destruye mintiéndose a sí mismos, fingiendo que el amor puede sobrevivir sin honestidad. Si alguna vez te han traicionado, sabes lo que se siente. Ese dolor en el pecho, esa incredulidad. Pero también sabes
que se puede sobrevivir. Aprendes, creces, y tal vez un día, como nosotros, vuelvas a sonreír. Porque el dolor no dura para siempre, pero las lecciones que deja sí. No te pierdas más historias como esta.